Hola, ¿cómo están? Hola, les saludo de nuevo en este camino investigativo en didáctica del Machine Learning y la ciencia de datos. Estamos tratando también de consolidar este canal para que esté vinculado a la investigación en precisamente didáctica de la matemática desde la Universidad de Antioquia. Y por eso que les reitero mi invitación a seguir este canal para que, sí, pues porque seriamente trabajamos en pos del aprendizaje de esta que tiene tanta aplicabilidad científica y empresarial, esta área del saber. Pues ahora les voy a presentar una práctica completa de clasificación multiclase, un problema de reconocimiento de imágenes, en imágenes de baja resolución para que nos corra en tiempo real. Y lo que nos centremos es en la metodología de constituir un clasificador multiclase eh, para el Machine Learning, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla. Eh, Me voy a ir a mi cuaderno Jupyter Notebook. Entonces, compartimos. Eh, Nos vamos a nuestro cuaderno Júpiter y acá en nuestra presentación, pues, les voy a mostrar que nos ocuparemos en nuestra metodología. Siempre podrás seguirnos a la vez. Estos videos de nuestro canal de YouTube siempre tendrán un cuaderno asociado al video de YouTube. Ese cuaderno asociado reposará en GitHub, en el repositorio de GitHub. Puedes acceder a él en tiempo real, de manera pública y gratuita y abrir, vincular el cuaderno donde se te explica todo el proceso, donde está toda la codificación y vincularlo a Google, a Colaboratoria a través de este vínculo Open Collab para ejecutar los códigos y hacer la práctica y de esa manera aportar a tu aprendizaje. Eh, bueno, entonces, bueno, vamos a ver, pues como les decía, clasificación multiclase en una práctica de codificación completa en la que lo primero vamos a hacer es tomar los datos load digits de dígitos trazados a mano, y lo que hace nuestro modelo va a hacer es esas imágenes de dígitos trazados a mano, pues reconocer a qué dígito corresponde. Entonces va a decir para cada imagen a cuál de 10 clases corresponde, si a la clase del cero, la del uno, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8 o la del 9. Entonces, lo primero es que vamos a tomar esos datos y constituir un arreglo de NumPy X de todas las imágenes y un arreglo de NumPy Y de todas las etiquetas en esta práctica de aprendizaje supervisado, pero de tal manera que las entradas de estos dos arreglos sean de tipo INT64. En la segunda parte, pues vamos a visualizar algunas de las imágenes a través de la función InShow de Matplotlib, algunas de las imágenes de nuestro conjunto de datos. Y en la tercera opción vamos a dividir este dataset en un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de testeo utilizando la clase Stratified Shuffle Split, que nos hace un muestreo estratificado y que viene del módulo Model Selección de Scalar. Entonces, haremos esa parte y luego pues vamos a escalar estos datos. Podemos utilizar la estrategia Min-Man-Scalar o la clase Min-Man-Scalar, Max-Min Scalar, o la clase estándar Scalar, que vienen ambas del módulo de preprocesamiento de datos. Recuerden que si uno elige utilizar para el escalamiento de los datos a Max-Min Scalar, es porque lo que va a hacer es a todos los datos restarles el mínimo de cada uno de los atributos y dividir por el rango de los atributos, es decir, por la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de cada atributo, de tal manera que los nuevos datos escalados van a moverse en un rango de 0 a 1. Y con estándar Scalar, pues la metodología consiste en a cada uno de los atributos restarle la media del atributo y dividir por la desviación estándar, y de tal manera que los datos se van a mover mayoritariamente en un rango más o menos de -3 a 3.
Y en la tercera parte de nuestro proceso vamos a instanciar los modelos SGD Classifier, modelo lineal, y el modelo Random Forest del módulo Ensemble de Sklearn para seleccionar de estos dos modelos cuál es mejor clasificador o cuál se desempeña mejor. Eh, para, para medir el desempeño vamos a utilizar validación cruzada y la metodología de validación cruzada y después, después de que seleccionemos el modelo, vamos a utilizar la clase GridShareCB que nos permitirá con scoring en F1 macro, nos permitirá afinar el modelo que se desempeñe mejor. Acá indicaremos cuáles van a ser los hiperparámetros que vamos a probar para ver para afinar nuestro modelo. Se nos van a indicar que para Random Forest los hiperparámetros van a ser MaxDepth, MaxFuture y NEstimator. Nos dan los valores para que probemos para MaxDeep 10, 15 y 20, para MaxFuture 3, 5 y 7 y para NEstimator 100, 150, 200. De tal manera que con la grilla de hiperparámetros, la clase GridShareCB nos afina el modelo que mejor se haya desempeñado con la metodología de validación cruzada. Y ya por último, pues ese gradient CRCB nos va a dar una muy buena sensación de cómo se va a comportar en datos de testeo de nuestro modelo y después simplemente vamos a verificar que efectivamente esa predicción que hacemos en el conjunto de entrenamiento sobre cómo se va a desempeñar nuestro modelo predictor en los modelos en datos nuevos, pues vamos a verificarlo con los datos de testeo. Y ya con eso sacamos ya la conclusión y habremos consolidado un modelo de clasificación multiclase en algo que se utiliza mucho ahora y es el reconocimiento de imágenes, que es una de las mejores, una de las muchas aplicaciones del Machine Learning. Bueno, pongámosle entonces, así como dice Gabriel Enguerón, manos a la obra entonces al Machine Learning y vamos entonces a engrandecer nuestra imagen de nuestro cuaderno para poder apreciarla mejor y empezar nuestra práctica. Entonces, para eso, para importar Load Digit, pues tomamos de Sklearn del módulo Dataset de Sklearn, importamos Load Digits, que va a ser la función que nos va a permitir obtener esas imágenes y esas etiquetas para las imágenes con las que vamos a constituir nuestro modelo. Entonces, de allá viene nuestro problema a realizar. Entonces, corremos nuestra línea. Luego, se demora un ratico en traernos los datos. Bueno, en traernos la función load digits. Los datos todavía no. Y para traer los datos, pues los vamos a traer primero como bunch. Entonces, lo vamos a poner iris con nombre iris. Llamamos a la función load iris con parámetro return x y con valor o argumento true para que nos entregue, bueno, si en este parámetro no lo traerá como un arreglo, las imágenes en un arreglo, el dataset en un arreglo bunch, que es algo así como una estructura de datos parecida al diccionario en el que podemos acceder a la información a través de claves. Y luego, pues vamos a traer también los datos. Aquí nos dice que load iris. Dice que load iris tengo un problema. Es load iris no, sino load digits. Es para dígitos que vamos a trabajar. Digits. Y bueno, y después traemos a X y a Y, a las imágenes X y a las etiquetas Y con load iris de load digits. Digits. Ahora sí con el parámetro return XY con argumento true.
Y de esta manera pues tenemos dos arreglos de NumPy, un arreglo de imágenes X que podemos verificar con el atributo shape, que tiene 1797 imágenes, casi 1800 imágenes, con cada una con 64 atributos o píxeles, o sea que son imágenes de muy baja resolución para poder que nuestros códigos corran rápido y podamos enfatizarnos en la metodología de constitución de un clasificador de Machine Learning. Ya en la realidad, pues trabajaremos con imágenes de alta resolución en la que ya pues requeriremos de máquinas, servidores que nos permitan procesar los datos y consolidar los modelos de Machine Learning de una mejor manera. Bueno, entonces así a X también podemos ver de qué tipo son los datos para verificar cómo son los datos en realidad. Entonces podemos que, por ejemplo, para la primera imagen nos diga cómo son y no ve que efectivamente son entradas, en este caso tipo float. Entonces, en este caso, las podemos dejar de tipo entero. Entonces, uno puede, nuestro problema no cambiará. Entonces, simplemente con astype con np.int64 las convertimos entonces y una reasignación importando previamente a import numpy np, y de esta manera ya nos aseguramos que X tenga los datos en forma entera, en forma entera o tipo INT. Miren ya como queda de bonito. Entonces ya no son tipo float, sino tipo INT. Y lo mismo verificamos para Y. Entonces, Y, pues le aplicamos Y.shape. Y nos tenemos que son 1797 etiquetas, casi 1897 etiquetas, una regla aplanada de NumPy. Y pues sus datos, veamos a Y de 0 y aquí si son de tipo INT, entonces los podemos dejar así. Y así ya hemos hecho la primera parte de nuestra tarea, de nuestros 8 pasos en la consolidación de un modelo de Machine Learning según Aurélien Guerón. Entonces tomamos los datos y constituimos los arreglos. Entonces ya con eso podemos seguir con la segunda parte de nuestra metodología. Entonces ya en nuestra segunda parte nos piden que visualicemos con la función inShow algunos de los datos. Entonces para eso pues importamos import matplotlib.pyplot más plt para graficación y tomamos pues nuestra función plt.inShow de Matplotlib y tomamos, por ejemplo, la primera imagen para observarla, pero la redimensionamos a 8 por 8, que quede un arreglo cuadrado, no horizontal, no horizontal, no aplanado, sino de 8 por 8. Así tendremos los 64 píxeles en un arreglo cuadrado, con reshape 8 por 8, dado que tenemos 64 píxeles, y lo ponemos con CMap, con argumento binary, para que nos grafique en blanco y negro. Entonces, miremos que efectivamente esta imagen de baja resolución parece que corresponde a un 0. Así podemos observar que son imágenes trazadas a mano de baja resolución. Podemos también pedirle que nos grafique la segunda imagen. Parece ser un 1. La tercera imagen parece ser, bueno, este sí está muy poco claro. De pronto no podría acabar de decir, bueno, y la etiqueta que dice que representa eso, la Y de 0. Pues con Y de 2, pero que la etiqueta correspondiente dice que eso es un 2, no parecería mucho, más o menos, que eso es un 2. Y la tercera,
en este caso la cuarta, perdón, dice que, bueno, también no se ve muy claro, pareciera un 3. Entonces podríamos en esa cuarta mirar a ver si efectivamente es un 3. Entonces, así hemos como reconocido los datos, una observación preliminar de cómo son, en este caso de reconocimiento de imágenes de baja resolución. Es como mejor, no es la dataset, el dataset de Menis, porque las imágenes, a pesar de que son de baja resolución, tienen más píxeles, tienen 784, y así pues hasta es como más fácil reconocer los números que con este dataset, que en este caso se ven como muy mal. En este caso, pues este sería un 4, y aquí veremos pareciera que es un 4, y efectivamente lo es. Bueno, ahora vamos para la tercera parte y es dividir el dataset en un subconjunto de entrenamiento y un subconjunto de testeo para que esta tarea realice, bueno, pero para esta tarea realice el muestreo estratificado utilizando Stratify Shuffle Split, la clase Stratify Shuffle Split del módulo Model Selection de Scalar. Entonces, para eso, pues, bueno, tomamos como nos indican de Scalar, del módulo Model Selection, importamos a Stratify, Shuffle, Split, que nos permite hacer un muestreo estratificado, que es el más conveniente cuando el dataset es pequeño, Eh, aquí sería Shuffle Split, cuando el dataset es pequeño, para asegurarnos de que en las muestras de entrenamiento y testeo sí sean representativas del dataset total, de tal manera que encontremos en cada una de las muestras todos los dígitos, imágenes de todos los dígitos que tenemos, y que las imágenes para cada dígito se presenten tantas veces de manera proporcional a cómo se presentan en la muestra total. Entonces, de ahí lo de muestreo estratificado. Y para este muestreo estratificado, pues se requieren dos cositas. Primero, instanciar la clase, Stratified Shuffle Split, que la vamos a instanciar, por ejemplo, con las tres S, que hacen parte de su nombre compuesto. Traemos la clase. Y ya como trabaja de manera aleatoria, vamos a poner también un random state y un parámetro n split en 1, con random states de 42 para hacer reproducibles los datos, las observaciones que hagamos, que obtengamos, la división que obtengamos de manera aleatoria, pero estratificada. Y luego de instanciar la clase, pues con un ciclo para, moviéndose por unos índices de entrenamiento, train index, y unos índices de testeo, test index, que nos va a proveer esta función, aplicando a este objeto 3S la función split, aplicada sobre los datos, bueno, pero nosotros sobre los datos X y Y, o sea, nuestras imágenes y las etiquetas, para constituir un X-train de manera estratificada y un X-test de manera estratificada, tomando de X los indicados por los train index y tomando de X los indicados por los test index, los índices de entrenamiento y testeo, y de manera análoga para las etiquetas consolidaremos un arreglo JTrain, un arreglo JTest de etiquetas, tomando de Y las indicadas por los train index y de Y los indicados por los test index. Y así, en nuestro ciclo para nos hace la división. Nos hace la división de entrenamiento y testeo. Y así, pues, bueno, podemos hacer una verificación a ver cómo quedó. Bueno, pero no le dijimos la tasa de
de división. Esa tasa de división se la decimos también cuando instanciamos la clase, decimos una test size, usualmente en 0.2, digámoslo así. Aquí le hacemos un cambio de línea con backslash después de la coma. Instanciamos la clase y hacemos ciclo para que nos quede 80 y 70 para que no nos ponga la que es por defecto, que puedes revisarla en la documentación de la clase Stratify Shuffle Split en Skillr, y verificar que efectivamente te hizo la división de esa manera. Pues le puedes decir length de x train dividido len de x, y te debe dar pues 0.8, y mira que sí, efectivamente nos da 0.8 muy aproximadamente, dándonos que la división se nos ha quedado para entrenamiento el 80% de las imágenes y para testeo el 20%. Si haces de manera análoga, lo haces para testeo, control C, control V, pues tendremos X test, y sobre X, y mira que nos da 20%. Entonces, así hemos hecho la división en entrenamiento y testeo, utilizando un muestreo estratificado que nos garantiza que las muestras sí tengan todos los dígitos, tengan de todas las 10 clases, y en la misma proporción que el dataset original. Entonces, también para verlo que en la misma proporción, a mí me gusta mucho verificarlo con las etiquetas, pidiéndole que nos haga trazar un arreglo fig, x igual a subplots, para hacer un arreglo de 1 por 3 con tamaño fig size de 20 por 6, para que podamos comparar las distribuciones entre la muestra total y nuestras dos muestras de entrenamiento y testeo, para ver si efectivamente tenemos de las 10 clases y en las mismas proporciones. Entonces, le pedimos que en AX de 0, en la primera componente, nos coloque con la función hist, nos haga un histograma de Y. En la segunda nos haga un histograma de Y train, y en la tercera nos haga un histograma de Y test, para ver si las muestras sí representan al total de test, o aproximadamente lo representa. Entonces, cuando lo pedimos, él nos muestra, seremos un momentico y miren que efectivamente eso pasó. Mira, tan bonito que los histogramas tienen la misma forma, y efectivamente pues tenemos de las 10 clases. Horizontalmente podemos ver que tenemos de las 10 clases en cada una de las muestras. En la muestra de entrenamiento, que es la segunda, tenemos de los 10 dígitos, y en la de testeo también, así como pues claro está en el dataset original, que es el histograma que corresponde al primer gráfico, y esta hendidura mostrando que la clase del 8 es como la que menos se presenta. Efectivamente pasa en el dataset original y en las muestras. Entonces, nuestro muestreo estratificado nos ha quedado perfecto. Y ahora podemos seguir con la cuarta parte de nuestro trabajo, y es escalar los datos utilizando Max-Min Scaler o Standard Scaler del módulo Preprocessing de Sklearn. Bueno, pues entonces, para escalar los datos, recuerden que eso ayuda para que el desempeño de nuestro modelo sea mucho mejor, sobre todo para los modelos que trabajan con la metodología de optimización de gradiente descendente. Entonces, bueno, hacemos como nos sugirieron acá. Y es que tomamos de Sklearn, from Sklearn, del módulo Preprocessing,
importamos a Standard Scalar. Y ya con esta clase, pues la instanciamos para un escalador de datos. Un escalador, tomando el nombre Standard Scalar. Y instanciado, no tenemos que hacerle nada, no hay que darle ningún hiperparámetro adicional. Y ya con nuestro escalador, pues le entrenamos con nuestros datos. Escalador.fit y le damos nuestros datos de entrenamiento, nuestras imágenes xtrain, que son algo así como 1600 imágenes, xtrain, bueno, nada más necesitamos escalar los datos, las imágenes, las etiquetas no, es solamente a xtrain. Así tendremos escaladas pues nuestras imágenes y cada vez que hagamos predicciones y demás, pues debemos de escalarla para luego hacer la predicción. Entonces, porque él va a entrenar sobre imágenes escaladas. Luego cada vez que vayas a hacer pruebas debes de escalar lo que con lo que vayas a probar y ahí sí ya hacer las predicciones. Entonces así ya tenemos constituido estandarizados nuestros datos, pero esos datos estandarizados los vamos a llamar X. Bueno, aquí nada más hemos instanciado, hemos entrenado la clase, entrenó con estas imágenes y ahora va a transformarlas. Entonces, bueno, una vez lo podíamos haber hecho con fit transform y ya obtener el X train escalado. Y así, bueno, como una regla en un PI, ya tenemos entonces nuestros datos escalados de entrenamiento. Y hemos entonces hecho la cuarta parte que nos pedían, que era, revisemos, que es escale los datos utilizando o Midman Scalar o Standard Scalar. Y así podemos seguir con nuestro trabajo, instanciar y entrenar los modelos SGD Classifier de Linear Model y Random Forest Classifier del módulo Assemble de Scalar. Pero Random Forest Scalar, recuerda que también es un modelo aleatorio, entonces para hacer reproducir los datos lo vas a instanciar con Random Stage en la semilla aleatoria, por ejemplo, de 42. Entonces vamos a primero a traer los modelos from sklearn.linear model. Importamos de él a el SGD classifier y de sklearn del módulo ensamble importamos a random forest classifier y bueno, ya con eso después las instanciamos cada una de estas dos clases, tomamos sus nombres y a este le vamos a trazar el clasificador SGD CLF, el clasificador de gradiente descendente estocástico. Instanciamos la clase. Podemos, así la dejamos así, nos va a instanciar con los valores por defecto, es decir, max iter en 1000, tole en una milésima y random states en 42. Vamos a ponerle un random states igual a 42, también este es aleatorio. Para hacer reproducibles los datos que obtenga. Y bueno, para eso también vamos a recordar que SGD Classifier también lo ponga con Random States de 42, Random States en 42. Y bueno, pues y vamos a instanciar también, claro, de manera análoga en la clase Random Forest Classifier. Se lo vamos a llamar Forest CLF. Y bueno,
el nombre de la clase y el estado, la semilla aleatoria, random states en 42. Así ya las tenemos instanciadas las clases. Luego instanciadas los ponemos a entrenar a estos dos modelos para después seleccionarlos. Entonces los entrenamos a cada uno de ellos, pues su nombre SGD, SGD, CLF, punto fit, y le damos los datos con los que debe entrenar, que son los X-train, pero escalados, con las etiquetas de entrenamiento. Y también entrenamos al forest CLF punto fit a través del método fit aplicado a los a los datos a las imágenes de entrenamiento escaladas y a las etiquetas que no se escalan de training, pero de entrenamiento. Y así ya se constituye ya los predictores. Ya tenemos entonces los dos predictores, lo hacen en tiempo corto. Ya podemos hacer predicciones y nos pidieron de que en este punto que instanciemos y entrenemos esos modelos. Luego vamos a medir su desempeño, pero ya en el 6, ya que ya aquí hemos terminado, hemos entrenado los modelos. Ahora vamos a la parte de evaluarlos mediante la metodología de validación cruzada. Recuerden que para evaluarlos se hace en el conjunto de entrenamiento, para saber que antes de probarlo en el testeo, cómo va a ser. La metodología de validación cruzada nos da la seguridad o una muy buena aproximación a cómo se va a comportar en datos nuevos nuestro modelo. Es decir, que cómo se comporte fruto de la validación cruzada va a ser muy similar a cómo se comporten los datos de testeo y en cualquier otros datos nuevos. Eso es lo que esperamos con esta metodología. Entonces, vamos a aplicarla, la metodología de validación cruzada para seleccionar los datos y la metodología de grilla de hiperparámetros para afinar el que seleccionemos. Entonces, acá vamos para ello, a aplicar, necesitamos, aquí nos lo indican, para la metodología de validación cruzada, bueno, debemos de poner que utilice con la metodología de validación cruzada, aquí le vamos a poner entre paréntesis, utilice la función, voy a ponerle aquí la función crossval, bueno, puede tomar crossval score para hacerlo con puntajes, es decir, con el criterio de exactitud, dado que aquí no hay clases con sesgo. Entonces, crossval score, pero con scoring, lo puedes hacer en este caso, con el scoring el scoring puede ser accuracy, porque ya no hay sesgo en las clases. Aquí ya no hay sesgo, todas están en la misma proporción. Entonces, lo podemos dejar así con ese scoring. Accuracy, utilizando esta función crossval score del módulo, aquí le ponemos del módulo, este lo obtienes de model selection, model selection de Skillr. Sigue siendo la estrella Skillr con scoring accuracy. Entonces así ya indicamos de dónde es que va a tomar las cosas. Entonces vamos a tomar un claro from Skillr.model selection. Importamos a la función crossval score. Y cuando la vamos a medir puntajes, entonces vamos a medir los puntajes o exactitud, llamémoslo por ejemplo, puntajes de exactitud,
puntajes exactitud, pero en el SGD, eso lo vamos a tener con cross, val, score, con cross val score, donde ahí le vamos a entregar el, el clasificador, es GD, CLF, los datos Xtrain escalados, y los retrain, y le tenemos que entregar también las hojas de validación o los subconjuntos de validación, que en este caso van a ser CV igual 3, y el scoring va a ser como nos indicaron aquí, ahora sí. Aquí, ahora sí. O de exactitud para esta medida de desempeño que es aplicable en este caso. Y ya sí tenemos, bueno, podemos hacerlo de una vez de manera análoga para el forest. Entonces, aquí ya se lo llamamos forest. Y ya va a ser con el forest CLF. Forest CLF. Con los mismos datos, el mismo scoring, las mismas hojas de validación, y así obtenemos los puntajes. Y en este caso se demora un poquitico porque el Random Forest se demora un poquitico más, y así ya podemos ver esos puntajes y comparar a ver cuál es el modelo con el que lo vamos a quedar. Entonces le pedimos dame los puntajes de exactitud para el SGD y dame los puntajes para el Random Forest, y a ver con cuál se desempeña mejor bajo esta metodología de validación cruzada. Y vemos que el Random Forest gana, porque el SGD nos da una exactitud del 94, 95, 93%. Entonces nos da como algo al todo alrededor del 94%, mientras que Random Forest nos da un desempeño alrededor del 96%, 97%. Entonces es mucho mejor, por eso seleccionamos entonces a Random Forest y es el que vamos a afinar. Entonces para afinarlo, entonces ahora sí le decimos, bueno, afinemos ya el modelo seleccionado. Afinemos el modelo seleccionado. Entonces, ¿qué va a ser el de Random Forest, dado que tenía un mejor desempeño para nuestro caso? Y entonces nos dicen, bueno, y para afinarlo, hacemos 3 pasitos. Uno es crear la grilla de hiperparámetros, que es un diccionario que tenemos donde las claves son los hiperparámetros y los valores son las listas de los valores en los que vamos a probar cada uno de los hiperparámetros, a ver con cuál se comporta mejor nuestro modelo. Entonces, hallamos nuestra grilla de parámetros, grid param, que va a ser entonces un diccionario donde la primera clave es nuestro primer hiperparámetro indicado, que nos dijeron que era para Random Forest MaxDip. Se los podemos ir copiando de acá. Aquí sí van como cadenas de caracteres, entonces, y MaxDip, pero acá nos lo pasó con comilla inclinada y la necesitamos es comilla vertical. Y los valores nos indicaron que eran para más de 10, 10, 15 y 20. Entonces ponemos efectivamente esos que nos sugieren para probar, 10, 15 y 20. Luego hacemos cambio de línea para el siguiente hiperparámetro, que es el de Max Future. Max Future con valores 3, 7, 3, 5 y 7. Entonces, Max Future, Max
con valores 3,5,7, coma, hacemos cambio de línea. Max Features es en plural, Max Div no, y en Estimator en plural, 100, 15, 100, 150 y 200 de valores para él. Para el Estimator, N, Estimator, con valores 100, 150 y 200. Así tendremos nuestra grilla de hiperparámetros, que es entonces un diccionario con las claves, los hiperparámetros y los valores, los que nos pidieron para probar, que son las listas en forma de listas de Python. Después de que ya tenemos, pues, llamamos a de sklearn, de model selection, model selection, importamos a grids, a la clase grid search cv, que nos implementa con validación cruzada. Nos va a tomar para el clasificador que hemos seleccionado, Random Forest, para cada valor de hiperparámetro, para cada uno de los valores a probar y en cada hiperparámetro un nuevo modelo, y seleccionar entonces cuál combinación de hiperparámetros nos va a dar un mejor rendimiento del que ya tenemos, que está alrededor del 97%. Entonces aquí vamos a instanciar, ya trajimos la clase, ahora la instanciamos. Entonces tomamos a su nombre y le damos nombre a ella acá como, para instanciarla, podríamos llamarla grid, grid, grid search o grid forest, que es para el modelo que tenemos. Le damos nombre y la instanciamos dándole pues nuestro modelo, porque ya lo último simplemente le entregamos los datos. Cuando la ponemos a correr, cuando la ponemos a entrenar. Entonces ya siempre tiene esa estructura. Entonces, primero, como es GridSearch, también trabaja de manera aleatoria, entonces con random states igual a 42, y pues el modelo con el que va a trabajar, que es el Forest CLF. Los datos todavía no se los entregamos, sino que las hojas de validación sí, CV igual 3. Y la grilla de hiperparámetros va de segunda. Entonces le ponemos el grid params de segundo. Aquí el grid params. La grilla de hiperparámetros, las hojas de validación, el random state y la medida de desempeño que va a aplicar, que es en la que nos sugieren que es, para nuestro caso, nos dijeron que era, nos sugirieron que trabajáramos con F1 macro, con un scoring de F1 macro. Entonces le ponemos efectivamente scoring igual a F1 macro, para que nos den las puntuaciones F1 promedio para cada una de las clases. Bueno, toma la puntuación F1 para cada una de las clases y luego nos hace un promedio de ellas. Entonces acá ya tenemos para instanciarla, y luego aquí nos dice que hay un errorcito, no se le da random states, entonces nos dice que no, para esta clase no le damos random states. Y para grid search, y ya teniéndola, pues ahora sí la ponemos a entrenar con nuestros datos, tomando su nombre, el nombre que arbitrariamente le dimos, punto fit aplicado a los X train escalados,
y a las etiquetas JTrain. JTrain. Pues esta diferencia de la función crossval score, que también trabaja validación cruzada, pues GridCRCB, que es una clase, necesita ser instanciada con el modelo, la grilla de hiperparámetros, las hojas de validación y la medida de desempeño, para luego entrenarse con los datos con el que se trabaja, a diferencia de la otra que no se le puede dar todo en una sola línea. Y este trabaja, se demora casi un minuto en hacer ese proceso. Se demora un poquitico, bastantico, de pronto pongámosle aquí para estimar siempre eso, el porcentaje time, para estimar ese tiempo en el que nos prueba, miren cuántos modelos nos prueba 3 por 3 por 3, 3 a la 3, es decir, 27 modelos por cada combinación de hiperparámetros por 3, entonces nos quedaría como 81 modelos que va a probar en total, porque va a ser uno por cada hoja de validación o cada subconjunto de validación. Aquí todavía no ha terminado, siempre tarda un poquito en entrenar 81 modelos Random Forest, que son, en realidad los Random Forest son más demorados de entrenar que los SGD Classifier o los de gradiente descendente estocástico. Bueno, y para luego ya ahí sí ver que nuestro desempeño se lo vamos a medir lo vamos a medir con nuestra misma medida de desempeño, pero el conjunto de entrenamiento y ver que efectivamente obtenemos los mismos puntajes. Entonces, acá ya él ha terminado y nos dice, bueno, para capturar el mejor modelo, entonces nos sugieren cuál clase utilizar. Entonces, aquí nos dice que, mira, para capturar el mejor modelo utiliza el Base Estimator. Entonces, vamos a ponerle acá, para capturar ese mejor modelo con mejor modelo de todos ellos que él hizo, le aplicamos, eso sea, le aplicamos a nuestro nombre ya entrenado, le aplicamos punto best estimator, mejor modelo, nos dijeron que era con la función o el atributo best estimator, subguión, best estimator, estimator, y así ya capturamos ese mejor modelo, y con ese mejor modelo pues le podemos decir que nos diga pues cuál fue el rendimiento obtenido. De pronto no podemos capturar ese desempeño aplicándole la puntuación F1 macro a cada uno de ellos, a todo el modelo. Agreguémoselo con la función F1 score. F1 score a esta clasificación multiclase, a ver cómo lo podemos obtener mejor. Entonces, importemos from sklearn para ver cuál fue el desempeño en definitiva. Bueno, pero nosotros estamos con accuracy, entonces si queremos con el desempeño en cuanto a exactitud lo podemos obtener otra vez si queremos con validación cruzada para este mejor modelo. Entonces podemos ponerle cross val score aplicado a este mejor modelo, control C, control V, aplicado a los X-train escalados y los JTrain a nuestras etiquetas con CV igual 3 y scoring el accuracy, el mismo que utilizamos, accuracy. Accuracy, bueno, entonces en este caso, pues lo ponemos a correr para que nos diga que vea que ya, que sí, efectivamente obtuvimos 98
97 y 96. Bueno, más o menos mejoró un poquitico de cuánto teníamos antes. Un poquitico porque ya obtuvimos en el primero un 98%, en el otro habíamos obtenido un 97.7 y aquí obtuvimos un 98.1, en el segundo 97 y habíamos obtenido antes un 97.49 y aquí ya obtuvimos un 97.07, un poquito menos, y 96 en el tercero, en la tercera hoja de validación, aquí también 96. Entonces como que sí, la mejoría fue un poquito mejor, ya un 96.2 aquí y antes era 96.3. Entonces con el afinamiento mejoró un poquitico más su desempeño y podemos ver que efectivamente eso va a pasar en el conjunto de testeo. Finalmente, verificar en el conjunto de testeo, pues con Crossbal Score, entonces le decimos que ya lo que va a hacer es, pues necesitamos previamente ese conjunto de testeo escalarlo, entonces con el escalador, aplicándole ya no fit transform, sino transform, aplicamos a nuestros X de testeo para obtener los X de testeo escalados y cuando los tengamos, aquí vamos a ver ese escalador, transform, xtest, aquí nos está diciendo que no tiene atributo transform, es transform, nos faltó la R. Y ahora sí, hacemos lo mismo para ver, pero ya es con los xtest, para ver cuál es el desempeño con las etiquetas de test. ¿Cuál es el desempeño con respecto a esta misma medida? Accuracy. Pero ya de nuestro mejor modelo con X-test escalado y Y-test. Y traer nuestras hojas de validación y ver que efectivamente obtenemos aproximadamente 98, 97 pero miremos que ya aquí en el conjunto de testeo no obtuvimos en cuanto a exactitud lo mismo, varió muchísimo a 88%, bajó muchísimo, 94% en esta tercera parte y 95%. Entonces en la primera fue la más baja y las otras sí estaban superando el 90% en el desempeño. Entonces como que nuestra validación cruzada de pronto podría haber mejorado si las hojas de validación o si los hiperparámetros hubiéramos probado unos nuevos, unos diferentes o con más hojas de validación para que él pudiera hacer una verificación de su desempeño mucho mejor. Porque acá nos bajó muchísimo en el primero, a un casi 90%, pero en las otras dos hojas más del 94 y el del 95 en el conjunto de testeo. Pero de todas maneras sí tenemos como una cercanía, porque en la validación nos dijimos que iba a ser mayor al 90% y en el de testeo pues hemos obtenido algo cercano y en muchos casos, en 2 de 3, un desempeño mayor al 90%. Y ya con Machow nos piden como muestre ese desempeño con la matriz de confusión. Entonces, ese desempeño en el conjunto de testeo, entonces, pues podemos tomar from the sklearn, sklearn de matrix. Tomamos importamos import confusion matrix y pues para la matriz de confusión pues requiere es que usted compare predicciones, es decir, los dígitos a donde pertenecen las clases, no porcentajes de exactitud, como tuvimos con Crossval Score, sino que necesitamos la función Crossval Predict que nos diga no esas exactitudes, no esos puntajes de exactitud, sino las predicciones cuando haga validación cruzada. Entonces, por eso vamos a tomar from sklearn.model selection. De este vamos a importar a Crossval
predict, global predict, que nos va a dar entonces predicciones de clase. Entonces en la validación cruzada ya nos va a entregar en cada subconjunto de validación el desempeño en el subconjunto, sino las predicciones en el subconjunto, para hacer la matriz de confusión, que nos va a contar cuántas veces predecimos bien, cuántas veces predecimos mal, y de qué manera predecimos mal y de qué manera predecimos bien. Entonces, ahora sí, pues obtenemos esas predicciones. Entonces, con crossval predict, le decimos, bueno, yo quiero la Y, train predict, las predicciones, utilizando esta función aplicada a nuestro modelo, a nuestro mejor modelo, con los datos X test escalados y las Y-test con las hojas de validación que sean 3 y con y ya para el predict, no, para las predicciones no necesito decirle ningún score, nada más quiero que me las dé. Listo, entonces ya con eso aplicamos pues, y vamos, mientras lo hace, a ponerle más energía a nuestro computador, que llevamos un buen tiempo trabajando, porque la consolidación de un modelo y medida de desempeño de un modelo de Machine Learning siempre tarda, y ya ahora sí, él ha terminado de hacer las predicciones, y cuando las tienes, pues le pides la matriz de confusión. Entonces la puedes llamar como MC, perdón, matriz de confusión, y llamas a la función confusion matrix aplicada a la comparación entre Y test y Y test. Pero aquí era Y train no, sino Y test, pred, y todo lo con los de testeo. Entonces cambiemos esa parte. Y test pred, para que nos quede con el nombre bien estructuradito. Y ya con esa matriz de confusión, pues le puedes pedir que te la muestre a la MC y ver cómo fueron los conteos. Te va a mostrar la matriz de 10 por 10 y muestra cómo lo hizo de bien. Entonces, veremos que la diagonal principal es donde están más que todo todas las aglomeraciones, y hubo unas pequeñas fallitas. Por ejemplo, aquí una pequeña falla, aquí hubo otra pequeña fallita, son 2 fallas en las predicciones, aquí otras 2, aquí una, pero entonces en realidad son muy poquitas las fallas. En realidad las cosas estuvieron muy bien, y donde se equivocó fue en 0, 1, en el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 8. En el 8 hubo más errores, hubo 2, 4, 6 errores en predicción, 6 errores, 2 falsos positivos y 4 falsos negativos. Pero entonces nos vemos como en general un desempeño muy bueno, y como nos pidieron, pues esa matriz de confusión la podemos con plt.mathshow pedir que nos la grafique a esa matriz de confusión, a esa matriz con creo que no le tenemos que dar nada más, dejémoslo así, a ver qué tal. Y así nos muestra más o menos cómo van los errores. Miren que mayoritariamente el amarillo está en la diagonal principal, mostrando que las cosas estuvieron bien. Lo más oscuro indica que no hubo error, y ya en las partes más brillanticas muestra donde hubo las equivocaciones. Entonces uno ve que efectivamente fue en la última fila, en la 1, 2, 3, 4, cuarta columna, donde hubo un error. Bueno, hubo 3 errores, 1, 2, 3, 4 columnas, mira donde hubo 3 errores, entonces aquí está más claro. Y así nos dan la idea de dónde hubo errores y de qué tipo. Y que el desempeño general fue, al tener colores más claros, por ejemplo acá el amarillo,
el desempeño fue en general muy bueno para nuestro clasificador. Y ahí ya pues termina nuestro proceso pues de modelamiento y ver el desempeño pues en general, aunque también podemos pedirle que con este mismo criterio, con la matriz de confusión, compare en el entrenamiento y en el deseo. Entonces podemos como decirle, bueno, deme las predicciones, ya no en el conjunto de testeo, sino también en el conjunto de entrenamiento de nuestro mejor modelo. Pues podemos que nos diga las JetTrain Pred, con las X-Train escaladas y las JetTrain, y nos calcule la matriz de confusión y la grafique. Entonces reutilizamos el coso de este código de cálculo de esa matriz de confusión, la traemos para acá, traemos de una vez que todo en una sola línea, nos calcula esa matriz de confusión, pero ya para X JetTrain, JetTrain Test, JetTrain, perdón, y luego nos grafique. Entonces le pedimos la gráfica para ver si son parecidas. Le pedimos que grafique en una sola línea y se tarda un ratico porque al fin y al cabo va a ser validación cruzada. Y miren que efectivamente es muy amarilla y más o menos verdecita en el 8, como en el otro, y las equivocaciones son muy poquitas. Entonces el desempeño en el entrenamiento y en el de testeo es más o menos cercano, aunque hubo más errores en el de testeo, en los datos. Hubo más errores que en el entrenamiento, pero más o menos cercano, muy cercana el comportamiento. Entonces, como que uno ve que en cuanto a esas medidas de desempeño, cómo podría ver que efectivamente la validación cruzada sí nos hace como ver como previamente cómo se va a comportar nuestro modelo con datos nuevos. No olviden pues seguirse suscribiendo a mi canal, al canal en que constituimos como esta didáctica de la matemática a través del coloquio DIRMAT Data, de didáctica de la matemática y la ciencia de datos, y que ya pues en este año esperamos lograr en esta convocatoria de la universidad pues consolidar nuestra investigación en didáctica de la ciencia de datos como una investigación avalada por la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias.